Chiquillos, buenas tardes. Voy a repetir la clase número 3 de la asignatura de comprocesos productivos, ¿ya? Así que vamos a partir de ahora para poder reemplazar la clase que quedó mal elaborada la semana pasada. Así que voy a compartir mi pantalla y vamos a hacer la respectiva exposición. Clase 3 de redes con procesos productivos 2. Dentro de lo que estamos viendo en la asignatura o en la materia, tenemos lo que compone riesgos mineros, ¿ya? Y específicamente una labor que se realiza mucho en minería subterránea, que es la labor de perforación. La labor de perforación es de suma importancia, ya que es uno de los elementos que permite poder hacer trabajos o que empieza a funcionar el tema de extracción de mineral. Ya que uno cuando ve un cerro, ve un lugar físico, uno ve un macizo rocoso. Sin embargo, este tiene que ser sacado o extraído. Y una de las formas o una de las operaciones unitarias dentro de lo que es la minería en sí es el proceso de perforación, que tiene un objetivo, poder hacer perforaciones en distintas formas, que eso se le llama diagrama de disparo, ya que eso va a depender de múltiples factores. Nosotros como expertos en prevención no estamos calificados para hacer diagrama de disparo. Para eso existe, o para eso está el ingeniero en minas, o una persona que tenga las habilidades y las habilidades más que nada certificadas para poder realizar talentos. Se realiza un cargo de explosivos y luego se empieza o se ejecuta un proceso de ranadura. Luego, cuando ya se pasan ciertos eventos, uno puede hacer un ingreso, verifica temas de seguridad y recién se puede hacer una extracción de material. Ahora, cuando uno quiere ya empezar a hablar o operativizar un poco más aquí de por qué minería subterránea es tan complejo, y esto es un ejemplo. O sea, si nos damos cuenta, es un cerro, se ve tierra, se ve roca, en el cual tiene mallas y unos pernos. Lo más probable es que el cerro sea un poco inestable, sea un poco blando. Y esta es una de las formas para darle un poco de sostén al cerro, que en el fondo no se caiga sobre las personas. Ahora, hay distintas condiciones que nosotros podemos ver, ¿ya? Muchas de ellas son condiciones subestándar, como por ejemplo tener tuberías o mangueras de agua o de aire. Recuerden que la diferencia entre un manguerote de agua o de aire radica en el grosor. Las mangueras de agua son delgaditas y las mangueras de aire son mucho más gruesas, ¿ya? Ahora, acá hay que entender también varias cosas. ¿Trabajar en un ambiente así implica riesgos? Sí, implica bastantes riesgos, más de lo habitual que otros rubros. Ahora, ¿acá hay condiciones que pueden favorecer la ocurrencia de un accidente? Sí. Sí, y eso también va a ver el tema de cómo se originan los riesgos, y ahí eso tenemos que tenerlo bien claro. Ahora, chiquillos, en la práctica, esta es la caja, ¿ya? Esto uno lo va a considerar el borde caja, los laterales. Si se dan cuenta, en esta sección podemos tener algún cableado o alguna manguera que está adosado al muro. Y esa es una de las buenas formas de hacer una medida de control, evitar o eliminar alguna condición subestándar, como este tipo de mangueras, que esté acá. Ahora, acá hay varios temas, o sea, muchas veces el tipo de trabajo y cómo se da este trabajo hace que sea complejo que pueda aplicarse un control de mejor manera. Entonces vamos a tener bastantes temas con eso, chiquillos. O sea, vamos a tener que tener como ese control o ese ojo. Ahora, los riesgos van a depender de varios parámetros. Tenemos un parámetro que es el entorno, que hace referencia a todo esto de acá, ¿ya? Tenemos equipos y herramientas, que son los distintos equipos que se van a utilizar para poder hacer labor en este caso, que puede ser perfectamente perforación, limpieza, entre otros. Y el ambiente físico. Ustedes ven que esto está iluminado, pero esto no está iluminado de manera natural, está iluminado de manera artificial por luces o focos halógenos que tienen bastante potencia. Ahora, hay que entender algo con esto. Tenemos una ventilación, pero una iluminación que no es natural. Tenemos una ventilación que para efectos de seguridad, cuando uno habla de ventilación, habla de la inyección de aire y extracción de aire. Una inyección de aire limpio y una extracción de aire con cierta cantidad de polvo, tierra o alguna gente que pueda contaminar. Y esos son dos parámetros que en minería subterránea no son tan ideales, se tienen que generar de manera artificial. Sin embargo, dependiendo del lugar donde se ubica la mina subterránea, existe un concepto que se llama chimenea. Que la chimenea es un ducto o una cavidad de tipo vertical que se hace en el cerro, que permite en el fondo una evacuación de los distintos gases que se generan por los procesos mineros. Ahora, es un lugar cerrado, oscuro, y que en la práctica también va a tener distintos elementos que no van a ser muy favorables para nosotros.
La temperatura cuando se está trabajando tiende a ser alta, la humedad también tiende a ser alta, y muchas veces la combinación de gases no es muy agradable. Ahora, ¿hay elementos que hay que considerar? Sí, hay elementos que hay que considerar, o sea, no es tan sencillo. Eh, Abajo en minas, ¿se puede trabajar con equipos a combustión? Sí, pero específicamente petróleo. Y ustedes se preguntan, ¿pero por qué petróleo es más contaminante o puede contaminar más que la benzina? Sí, pero hay una diferencia, el rango de explosión o o el nivel de explosividad, que en español significa que los gases que generan combustible de la benzina pueden tomar fácil temperatura y quemarse fácilmente. En cambio, el petróleo no. El petróleo necesita que tú le coloques calor para generar vapores, ¿ya? Recuerden que no se quema el combustible en sí, sino que se empiezan a quemar los vapores que genera este. Un vapor producto de una evaporación, ¿ya? Entra en contacto con la fuente de ignición, una llama, y vamos a tener todo un proceso en paralelo. Ahora, tenemos el entorno, equipos y herramientas y ambiente físico. Muchas veces no solamente se va a utilizar un equipo de perforación, se van a utilizar muchos más equipos, como por ejemplo un equipo como el que tenemos acá, que viene a ser un equipo de apoyo, ya un equipo pequeño. En la siguiente sesión vamos a empezar a hablar un poco más de los tipos de equipos ya que se utilizan, los primarios, secundarios, cómo funcionan, entre otras cosas, ya para poder tener un poco más de movimiento. Ahora, una de las labores primordiales y vitales es perforación. Y uno se pregunta, pero profe, si hay equipos grandes y se puede hacer eso, pero ¿por qué perforamos con un equipo como eso que un equipo de mano? Porque eso implica varios riesgos. Ya, y acá hay que tener varias limitantes. Muchas veces vamos a tener un tema de espacio físico, de una altura física. Este monito mide muchas veces 1,80 m aproximadamente, 1,72 m en realidad, mide. Y podemos darnos cuenta que una galería como esta, muchas veces no superan los 4 metros. Y los equipos de perforación son grandes, muchas veces no caben acá, ¿ya? Y esto es un equipo que se utiliza en todo tipo de minería, pequeña y gran minería, ¿ya? Porque estos equipos muchas veces son mucho más sencillos de poder operar, mucho más sencillos de poder mantener, y los requerimientos técnicos no son tan elevados. Ahora, como todo equipo manual o todo equipo mecánico en este aspecto, un equipo ya en este aspecto un equipo hidráulico, porque funciona netamente con aire comprimido, implica riesgos, bastantes riesgos. Ahora, esto es una forma en cómo se puede perforar. Acá tenemos una forma un poco no más honesta en realidad, pero es como más real. De hecho, esto fue lo que me tocó mucho ver cuando trabajaba, ya hace tiempo en minería subterránea. Trabajé en subterránea aproximadamente casi 3 años, 4 años más o menos. Entonces igual yo vi eso, vi las condiciones del entorno, como eran. De hecho, hay un protocolo incluso cuando uno sale de mina, que es quedarse un poco en la entrada, ya que un momento sacarse los lentes, ponerse el lente oscuro, para que el efecto no sea tan dañino para la vista. Ahora, acá tenemos un equipo de perforación, que viene a hacer esto, en el cual tiene una sección en el cual se inyecta aire, ¿ya? Acá una sección donde está el aceite, que en el fondo es la aceitera, y tenemos una especie como de soporte, ¿ya? Que es la sección que está acá, que permite darle un ángulo al equipo de perforación, ¿ya? La gracia de este equipo es que en la práctica podemos hacer una perforación en este ángulo, ¿ya? En este ángulo podemos perforar, lo cual va a ser bastante bueno para las distintas operaciones que querramos nosotros hacer. Ahora, hay que entender eso, que el tipo de equipo que yo puedo utilizar también va a depender del espacio físico, de cómo es la galería, cómo está la caja en sí, que eso es lo importante. Por eso tenemos que entender, ¿en Chile existe minería? Sí, de hecho Chile es uno de los países que tiene más minería de hoja social cobre, minería metálica. Pero esta minería puede desarrollarse a distintos niveles, a un nivel pequeño como un pirquinero, ya a un nivel de mediana minería y un nivel de gran minería. Por eso hay que tener también bastante consideración en ciertos aspectos. Ahora, muchas veces el común de los mortales piensa que es llegar y meterse adentro, que es llegar y perforar. Ya, eso no es tan así, chiquillos. O sea, nosotros nos damos cuenta de que este equipo no es liviano.
Nosotros en la universidad disponemos de estos equipos y es más sencillo levantarlo y manipularlo entre dos personas que uno solo. O sea, el equipo de verdad es pesado, no es tan liviano. ¿Ya? Y este equipo va a permitirnos hacer bastantes cosas a nosotros. ¿Ya? Ahora, hay que tener precauciones, sí. O sea, nosotros ya estamos viendo cómo está la persona. Acá tiene unos guantes verdes, unos guantes de nitrilo. Lo más probable es que es por el agua que bota y por el vapor. Porque esto, al hacer una perforación, también se inyecta agua en la sección de acá. En la sección de acá se inyecta agua. Y de hecho, uno puede ver manchas de barro en esa sección de acá. ¿Y por qué se inyecta agua? Para poder enfriar esto. Para enfriar la perforación. Y también se inyecta una porción constante de aceite. Ahora, ¿la persona tiene medidas de control? Sí, tiene medidas de control. De hecho, tiene un traje para agua, ¿ya? Tiene un cinturón, y acá tiene un equipo que se llama autorrescatador, que es un elemento que se ocupa para emergencias internas, específicamente cuando tenemos riesgo de incendio. Ya tenemos acá el respectivo casco con los respectivos fonos y una luz, ¿ya? Ahora, la pregunta del millón es, ¿y qué tenemos que hacer nosotros para llegar a perforar acá? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque yo te insisto, esto no es algo tan sencillo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que estar claros las condiciones del entorno, las condiciones del medio. En sí las condiciones, uno puede decir de una forma u otra que son las mismas siempre. Sin embargo, vamos a tener variaciones dependiendo del nivel y el tamaño de la mina. Y también el sistema de explotación que este tenga, como los sistemas de explotación que hemos visto y están en la materia en Moodle. Ahora, uno siempre tiene que hablar de algo bien sencillo, que es el control de riesgos. O sea, esta actividad, chiquillos, es altamente crítica. No solamente por la actividad en sí, que es perforar, sino por el entorno. O sea, acá tenemos un riesgo de incendio, un riesgo de derrumbe, un riesgo de golpeado por ejemplo, por la manguera de aire, que esta tiene una presión bastante elevada. Un neumático normal, por ejemplo, como un Maruti, un vehículo pequeño, chiquitito, puede tener 20 PSI. Y esos 20 PSI te pueden fracturar una pierna, romper la pierna, literalmente triturar el hueso. Sin embargo, un manguerote como esto puede tener 300 PSI, o sea, 15 veces más. Y el impacto de esa zona al cuerpo puede ser, o puede llegar a ser fatal. O sea, también tenemos que tener esas dimensiones. Ahora, ¿por qué mucho uno habla del control de riesgo de minería subterránea? Es por un tema bien puntual y específico. Es porque en la práctica estos lugares no están tan cercanos a un centro hospitalario, un centro de atención médica. Y de ahí radica la diferencia, chiquillos, que tengamos que tener ese control. Y quizás dar una respuesta pronta no es tan realista. Ahora, si tenemos riesgo asociado al entorno, riesgo asociado al equipo de herramientas y riesgo al ambiente físico, tenemos ya de una manera preliminar identificados los riesgos. Por lo tanto, ¿qué pudiésemos hacer nosotros? Poder dar una especie de control o controlar los riesgos. Ahora, muchas veces quizás el riesgo, o cómo lo controlemos nosotros, va a poder tener ciertas dificultades o ciertas complejidades. Sin embargo, vamos a tener que buscar la forma en cómo poder dar una respuesta o un efectivo control a ello. Yo siempre divido los controles cuando tenemos que trabajar con equipos así, y como vamos a ver el día de hoy, el día viernes 8 de mayo, con lo que es equipo, que los controles siempre van a ser antes y durante. O sea, vamos a tener un control de riesgo en dos etapas, en dos niveles. Un nivel antes, que un nivel previo a la realización de un trabajo, y un nivel durante, que es cuando estamos realizando el trabajo. Y esto hay que entenderlo bien claro, chiquillos. En la práctica, yo para poder meterme interior en mina, no pude ir y meterme. Tengo que tener una serie de elementos, una serie de pasos previos. Y no son pasos ni elementos previos que nacen por un mero capricho, sino que nacen por responder o dar una respuesta a los distintos requerimientos legales que me establece la ley. Y recordemos que si estamos trabajando en minería, nosotros tenemos un cuerpo legal básico, que es el Reglamento de Seguridad Minera, el Decreto Supremo 132, o también muchos lo conocen con su nombre original, el Decreto Supremo 72. Les puede tocar también un caso que lo escuchen con ustedes como, decreto minero, el ex 72, ¿ya? Y ese es el decreto que establece el reglamento de seguridad minera. Y también lo importante del reglamento de seguridad minera es que establece, o ese mismo decreto, perdón, que establece la figura del ente fiscalizador, que en este caso es SERNAGEOMI. Ahora, antes, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros?
una charla de seguridad y también ir revisando la planificación de o las labores. De la labor que uno es como el nombre más técnico que tiene una actividad de una faena minera, ¿ya? Revisa esa planificación, va asignando distintos trabajos y luego tiene que ya empezar a hacer una actividad que es para poder meterse a mina. Y la actividad primaria para meterse a mina es la medición de gases. Si los gases no se encuentran a un nivel que está establecido en el reglamento de seguridad minera, no podemos realizar labor o entrar a trabajar. No podemos, bajo ningún punto de vista, ¿ya? Baja concentración de oxígeno implica que el elemento de protección personal no funcione de manera adecuada. En este caso es el equipo, por ejemplo, un respirador con filtros, filtro mixto también, puede ser para polvo y gases. ¿Ya? Eso es un tema. Ahora, el otro punto es la cuñadura. Y me preguntan, y profe, ¿qué es la cuñadura? Ya, ustedes ven esta sección de acá, que es la caja del cerro. Esta sección tiene que estar acá más o menos lisa. Pero ¿qué pasa si la caja del cerro tuviese este aspecto? Lo más probable que pueda pasar que caiga algún elemento o algo sobre la persona. Ahora, consideremos que si puede caer algo sobre la persona, no va a ser algo de tamaño pequeño. No va a ser algo como una piedrita chiquitita o un elemento más pequeño, sino que va a ser un elemento de mayor tamaño, de mayor envergadura. Por lo tanto, el riesgo de muerte o la consecuencia de muerte en este aspecto es bastante alta. ¿Ya? Es un tema a considerar. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una actividad diaria, que es la cuñadura. La cuñadura junto con la medición de gases son los dos elementos primarios que Senagiomin siempre te va a fiscalizar. Independiente del tamaño de la faena minera, ¿ya? Senagiomin es algo que siempre va a pedir. Y la cuñadura, chiquillos, es esto. Es poder sacar cualquier elemento que se encuentra en esta sección, en la caja del cerro, el cual por una fuerza determinada puede caerse y golpear a una persona con una consecuencia bastante definida. Ahora, la cuñadura, si no está hecha, no se puede trabajar. ¿Y esta cuándo se puede ver afectada? Por ejemplo, cuando hay distintos movimientos de tierra sobre el nivel que estamos trabajando, o también en su efecto cuando se hizo un carguío de explosivos y se tronó los explosivos. Ya que recuerden que estos van a salir en todas direcciones. Y lo más probable es que por los mismos golpes, la rueda que se queda proyectada y el mismo movimiento que se genera, hay algún problema acá. Ahora, medimos los gases, revisamos la cuñadura y recién vamos a revisar los equipos y herramientas cuando estamos en postura. Y debemos también hacer la famosa AST, que es Análisis de Seguridad en el Trabajo, que es el documento en el cual nosotros vamos a colocar los pasos de la actividad, los riesgos de la actividad y cómo yo los puedo controlar. Ahora, hay un tema también que es verificar los tiros quedados. Si nosotros vamos a entrar a trabajar directamente después de tronar, siempre debemos verificar esto. ¿Ya? No lo coloqué con una actividad primaria, porque por lo general la verificación de tiros es algo que se hace siempre después de hacer una tronadura, ya que en el fondo es hacer los pozos, las perforaciones, cargarlos con explosivo y luego tronarlos. ¿Ya? Muchas veces puede quedar una cantidad de explosivo o un explosivo sin ejecutarse. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? Realizar el procedimiento de verificación de tiros quedados. Es ir al lugar de trabajo, detectamos algún cartucho de explosivo no ejecutado, es retirarlo de manera cuidadosa y colocarlos en un balde con agua, para así poder dejarlos inertes. Este es un elemento que también los considera Senagiomin, ¿ya? Ahora, el AST es importante siempre, siempre se debe tomar en cuenta. La otra cosa que tenemos que nosotros hacer un control durante el trabajo es la revisión de la cuñadura, ¿ya? O sea, ir revisando constantemente, ¿ya? Ir viendo, observando. Medición de gases, lo ideal es tener un equipo con nosotros constantemente. Y si este puede producir alguna variación o dar alguna alarma, que en el fondo se genera una especie de alarma como una chicharra pequeña, con luz intermitente, poder evacuar la zona. Y también verificación del entorno. Una verificación importante es, por ejemplo, lo que tenemos acá en esta imagen. Acá tenemos una manguera gruesa, ¿ya? Que es la que transporta el aire comprimido, y la delgada, que es en el fondo la que transmite el agua. Si se rompe esta, vamos a tener un problema. Ahora el reglamento de seguridad minera establece siempre que en esta manguera, la de aire, tiene que haber una especie de lazo
que en el fondo es una cadena que permite cuando haya alguna rotura de la manguera, esta quede confinada, ya que una rotura o un producto, un chicotazo, que es el término que usan los mineros, puede perfectamente hacer que la persona caiga una buena cantidad de metros. ¿Ya? Por lo tanto, es un tema importante. Eso es, chiquillo, más que nada con la clase. ¿Ya? Que tengan un buen día. Hasta luego.